julio parece el momento perfecto para plantar más verduras. El sol es fuerte, los días son largos, y el huerto todavía se ve lleno de vida. Pero ahí es exactamente donde muchos jardineros empiezan a cometer errores que solo descubren semanas después. Porque algunas plantas aman el calor del verano. Crecen más rápido, producen más, y parecen despertar bajo las altas temperaturas. Pero otras simplemente no fueron hechas para esta parte de la temporada. Y cuando el suelo empieza a calentarse demasiado, aparecen los problemas. Hojas amargas, plantas estresadas, flores prematuras y cosechas decepcionantes. Muchos principiantes siguen sembrando en julio como si todavía fuera primavera. Ven espacio libre en el huerto, compran semillas populares y esperan el mismo resultado de hace unos meses. Pero julio funciona diferente. Las macetas se secan mucho más rápido. El calor permanece incluso durante la noche. Y algunas verduras gastan más energía intentando sobrevivir que produciendo realmente. Lo más engañoso es que muchas veces las plantas no mueren enseguida. Al principio incluso parecen saludables, siguen verdes, siguen creciendo. Pero poco después dejan de producir bien, pierden sabor o empiezan a sufrir estrés justo cuando pensabas que todo iba perfecto. Y eso es lo que hace tan importante elegir correctamente en esta época del año. Porque, mientras algunas verduras prácticamente colapsan bajo el calor del verano, otras parecen hechas exactamente para julio. Así que, hoy vamos a ver las 10 verduras que realmente vale la pena plantar ahora mismo. Y también las 5 que muchos jardineros siguen sembrando en julio, aunque normalmente terminan causando más frustración que cosecha. Número 10. Quimbombó. Hay verduras que simplemente sobreviven al verano, y luego está el quimbombó. Porque mientras muchas plantas empiezan a sufrir cuando el calor de julio se vuelve intenso, esta parece despertar de verdad. De hecho, en muchos huertos del sur de Estados Unidos y en zonas de clima mediterráneo, el quinzombó es una de las pocas plantas que sigue creciendo con fuerza incluso durante las semanas más calientes del año. El sol fuerte no lo asusta. Y una vez que la planta se establece bien, tampoco necesita tanta atención constante como otras verduras mucho más delicadas. Muchos jardineros principiantes lo ignoran porque no es tan popular como los tomates o los pepinos. Pero ahí está precisamente el error. Julio no siempre recompensa las plantas más famosas. Muchas veces recompensa las plantas que fueron hechas para soportar este tipo de calor. Y el quimbombó tiene otra ventaja enorme. Mientras otras verduras empiezan a producir menos durante las olas de calor, esta planta puede seguir dando cosechas bastante consistentes si recoges las vainas jóvenes con frecuencia. Visualmente, también transmite algo muy diferente en el huerto. Mientras otras plantas parecen cansadas bajo el sol fuerte, el quimbombó suele mantenerse erguido, verde y lleno de energía. Pero si buscas una verdura más rápida, más familiar, y que además puede llenar espacios vacíos del huerto en muy poco tiempo, la siguiente opción suele convertirse en una de las cosechas más satisfactorias del verano. Número 9. Judías verdes. Las judías verdes son una de esas plantas que hacen que julio todavía se sienta como una temporada llena de posibilidades. Porque crecen rápido, producen relativamente pronto y le devuelven al huerto esa sensación de movimiento que muchas veces se pierde cuando el calor extremo empieza a afectar otras plantas. Y una de las mejores cosas de las judías verdes es que funcionan muy bien para succession planting. Incluso si ya cosechaste algunas verduras de primavera y ahora tienes espacios vacíos, todavía puedes sembrar judías y conseguir nuevas cosechas antes de que termine el verano. El calor de julio acelera mucho su crecimiento. Las semillas germinan rápido, las plantas se desarrollan con fuerza. Y en pocas semanas, el huerto vuelve a sentirse productivo. Además, son mucho más agradecidas que otras verduras delicadas de verano. No necesitan el mismo nivel de cuidado constante que algunas plantas más sensibles al calor. Y para muchos principiantes, eso significa algo muy importante. Confianza.
porque pocas cosas motivan más que salir al jardín y empezar a recoger vainas frescas directamente de la planta. Pero la siguiente verdura es probablemente la imagen más clásica de un huerto de verano, funcionando exactamente como debería. Nombre 8. Pepinos. Los pepinos son casi la imagen perfecta de un huerto de verano. En cuanto empiezan a trepar, a sacar flores amarillas y a esconder frutos entre las hojas, el jardín parece cobrar vida otra vez. Y julio puede ser un gran momento para plantarlos, especialmente si todavía tienes suficientes semanas cálidas por delante. A los pepinos les gusta el calor, crecen rápido y responden muy bien cuando tienen sol, espacio y humedad constante. Pero aquí está el detalle importante. El problema de los pepinos en verano no suele ser el calor en sí. El problema suele ser el riego irregular. Si la planta pasa de estar seca a recibir demasiada agua, y luego vuelve a secarse, los frutos pueden salir deformes, amargos o detener su crecimiento. Por eso, en julio, los pepinos necesitan estabilidad más que exceso. Un buen acolchado, un riego profundo y una estructura para trepar pueden cambiar completamente el resultado. En lugar de una planta desordenada y estresada en el suelo, puedes tener una pared verde llena de flores y frutos frescos. Y si los pepinos hacen que el huerto se vea vivo, la siguiente verdura puede hacerte sentir que el huerto está produciendo demasiado. Nombre 7. Calabacín. El calabacín es una de las verduras más agradecidas que puedes plantar en julio. Crece rápido, ocupa espacio con fuerza y muchas veces empieza a producir antes de que el jardinero esté realmente preparado. Por eso es tan popular en huertos de verano de Estados Unidos, España y gran parte de Europa. Con suficiente sol, buena tierra y riego constante, una sola planta puede darte una cantidad sorprendente de frutos. Pero el verdadero valor del calabacín no está solo en la cosecha. Está en la sensación que produce. Es una de esas plantas que hace que un principiante piense: por fin, algo está funcionando. Sus hojas grandes llenan el espacio. Sus flores amarillas aparecen como pequeñas señales de éxito. Y cuando empiezas a ver los primeros frutos, el huerto entero parece avanzar más rápido. Eso sí, no conviene dejar los frutos demasiado grandes. Cuanto más jóvenes los coseches, más tiernos serán y más energía tendrá la planta para seguir produciendo. Pero no todas las verduras fuertes de julio llaman tanto la atención. Algunas trabajan en silencio, cubriendo el suelo y resistiendo el calor mucho mejor de lo que muchos imaginan. Nombre 6. Batatas. Las batatas no suelen ser la primera planta que viene a la mente cuando alguien piensa en un huerto de julio. Y quizá por eso mismo muchas personas subestiman lo bien que pueden funcionar durante el verano. Porque mientras otras verduras empiezan a sufrir con el calor constante, las batatas parecen adaptarse perfectamente. Les gustan las temperaturas altas, toleran mejor los periodos secos y además tienen una ventaja muy útil en esta época del año. Cubren el suelo rápidamente. Y eso importa mucho más de lo que parece. En pleno verano, el sol golpea directamente la tierra durante horas. La humedad desaparece rápido y muchas plantas empiezan a estresarse solo por el calor acumulado en el suelo. Pero las batatas crean una especie de manta natural con sus hojas, ayudando a conservar humedad y estabilizar un poco la temperatura. Además, tienen una energía muy distinta dentro del huerto. No son plantas delicadas ni dramáticas. Crecen de forma silenciosa, constante y resistente, incluso cuando otras verduras parecen agotadas por las olas de calor. Claro, funcionan mejor en zonas donde todavía quedan suficientes semanas cálidas antes del friso. Pero en muchos lugares de Estados Unidos y del Mediterráneo, julio todavía puede ser un besiqueno para aprovecharlas. Y ahora, vamos a pasar a una planta completamente diferente. Una que prácticamente huele a verano desde el momento en que tocas sus hojas. Nombre 5. Albahaca. La albahaca no solo sobrevive al verano. En muchos sentidos, el verano es exactamente lo que necesita
para convertirse en una de las plantas más productivas y aromáticas del huerto. El calor de julio, las tardes largas y el sol intenso suelen acelerar su crecimiento muchísimo. Y por eso la albahaca funciona tan bien en patios, balcones, terrazas y pequeños huertos urbanos, en lugares como España, Italia o California. Además, pocas plantas conectan tanto el huerto con la cocina de verano. Tomates frescos, aceite de oliva, ensaladas, pasta, pizzas. La albahaca aparece en todas partes durante esta época del año. Pero hay un detalle importante, que muchos principiantes descubren demasiado tarde. Si dejas que la planta florezca demasiado pronto, empieza a perder fuerza y sabor. Por eso conviene cortar las puntas regularmente. No solo mantienes la planta más compacta y saludable, sino que además consigues muchas más hojas durante semanas. Y aunque la albahaca representa perfectamente el verano mediterráneo, la siguiente planta es probablemente uno de los secretos más interesantes para quienes todavía quieren cosechar hojas verdes, incluso durante el calor más intenso. Nombre 4. Espinaca de Malabar. La espinaca de Malabar es una de esas plantas que muchos jardineros descubren, solo después de fracasar varias veces, con la espinaca normal en pleno verano. Porque mientras la espinaca tradicional suele sufrir muchísimo con el calor de julio, esta planta parece diseñada exactamente para las altas temperaturas. Y eso cambia completamente la experiencia de tener hojas verdes en el huerto durante el verano. Lo primero que sorprende es su crecimiento. En lugar de quedarse pequeña y estresada bajo el sol, la espinaca de Malabar empieza a trepar y expandirse con bastante fuerza cuando el clima se vuelve cálido. Y aunque técnicamente no es una espinaca verdadera, muchas personas la utilizan de forma parecida en la cocina. Ligeramente diferentes en textura, pero mucho más resistentes durante las semanas más calientes del año. Además, tiene algo que encaja perfectamente con julio. Mientras otras verduras de hoja empiezan a agotarse, esta planta parece tener energía para seguir creciendo. Por eso se siente casi como un secreto de jardinería. Una alternativa que muchos principiantes nunca consideran simplemente porque siguen intentando cultivar plantas de clima fresco en el momento más caluroso de la temporada. ¿Y si esta planta ayuda a mantener el huerto verde? La siguiente probablemente sea la cosecha más emocionante y adictiva de todo el verano. Nombre 3. Tomates cherry. Pocas cosas hacen sentir que el verano realmente llegó como recoger tomates cherry directamente de la planta, mientras todavía están calientes por el sol. Y aunque los tomates grandes pueden volverse más difíciles durante las olas intensas de calor, los tomates cherry suelen ser mucho más resistentes, más rápidos y más confiables para esta época del año. Esa es precisamente una de las razones por las que funcionan tan bien en julio. Las plantas crecen rápido, producen racimos constantemente y se adaptan mucho mejor a macetas grandes, patios o pequeños huertos urbanos. Además, para muchos principiantes, los tomates cherry son mucho menos frustrantes que las variedades enormes que requieren más tiempo y más estabilidad. Eso sí, siguen necesitando algo fundamental: riego constante. Porque cuando la planta pasa demasiada sed y luego recibe mucha agua de golpe, los tomates pueden agrietarse o estresarse rápidamente. Y en pleno verano, eso ocurre más fácil de lo que parece. Pero cuando todo funciona bien, pocas cosechas se sienten tan satisfactorias. Racimos rojos, plantas llenas de vida y frutos apareciendo casi todos los días. Y aún así, existe una verdura que soporta mucho mejor el calor que la lechuga o la espinaca tradicional. Y que además, convierte el huerto en algo mucho más colorido. Nombre 2. Acelga. La acelga es una de las pocas verduras de hoja que todavía puede verse fuerte y saludable, cuando muchas otras empiezan a rendirse ante el calor de julio. Mientras la lechuga se vuelve amarga y su espinaca normal lucha por sobrevivir, la acelga suele mantenerse firme, productiva y llena de color. Y eso la convierte en una de las mejores opciones para quienes todavía quieren cosechar hojas frescas durante el verano.
Además tiene una ventaja muy práctica. No necesitas esperar a cosechar toda la planta de una vez. Puedes cortar las hojas exteriores poco a poco y dejar que siga produciendo durante semanas. Eso hace que el huerto se sienta mucho más estable en pleno verano. Siempre hay algo creciendo. Siempre hay algo que recoger. Y visualmente también cambia muchísimo el espacio. Las variedades con tallos rojos, amarillos o naranjas hacen que incluso un huerto pequeño se vea más vivo bajo la luz fuerte del verano. La acelga no suele ser la planta más famosa entre principiantes. Pero muchas veces, termina siendo una de las más fiables, precisamente cuando el calor empieza a destruir otras verduras de hoja. Y para cerrar esta lista, vamos con una planta que parece hecha específicamente para los veranos largos, secos y soleados del Mediterráneo. Número 1. Berenjena. La berenjena no solo tolera el calor. Muchas veces parece necesitarlo. De hecho, cuando julio llega con días largos y tempergoces y temperaturas altas, esta planta empieza a mostrar por qué es una de las grandes protagonistas de tantos huertos mediterráneos. España, Italia, Grecia, el sur de Francia, hay una razón por la que la berenjena aparece constantemente en las cocinas de clima cálido. Porque cuando recibe suficiente sol y calor estable, puede crecer con muchísima fuerza. Y eso es exactamente lo que muchas verduras no consiguen hacer en julio. Mientras otras plantas gastan energía intentando sobrevivir, la berenjena aprovecha el verano para desarrollarse. Sus hojas oscuras, sus flores violetas y los frutos brillantes hacen que el huerto se vea mucho más intenso y lleno de vida. Claro, sigue necesitando buenos riegos y una temporada cálida suficientemente larga. Pero en las condiciones adecuadas, julio puede ser uno de los mejores momentos para verla realmente despegar. Y ahí está probablemente la diferencia más importante de todo este video. Los mejores huertos de verano no son los que intentan luchar contra el calor, sino los que empiezan a trabajar con plantas que fueron hechas exactamente para esta temporada. Pero incluso en julio, elegir las verduras correctas es solo la mitad de la batalla. Porque mientras algunas plantas parecen hechas exactamente para el calor del verano, otras empiezan a colapsar silenciosamente durante esta época del año. Y muchas veces el problema es que los síntomas no aparecen de inmediato. Al principio todavía se ven verdes. Todavía parecen saludables. Pero semanas después, llegan las hojas amargas, el crecimiento débil, las floraciones prematuras y las cosechas decepcionantes. Y justamente por eso, estas siguientes verduras suelen causar mucha más frustración que resultados. Cuando se plantan en pleno julio. Número 5. Lechuga. La lechuga parece una elección perfecta para cualquier huerto. Crece rápido, ocupa poco espacio, y mucha gente piensa que puede sembrarse prácticamente en cualquier momento. Y durante la primavera, eso suele funcionar bastante bien. Pero julio cambia completamente las reglas. Porque la lechuga no fue hecha para soportar calor intenso durante semanas seguidas. No. El problema empieza cuando las temperaturas suben demasiado y los días se vuelven extremadamente largos. La planta entra en estrés y comienza uno de los procesos más frustrantes del verano. El bolting. Al principio, todo parece normal, las hojas siguen verdes. La planta todavía se ve saludable. Pero de repente aparece un tallo central creciendo hacia arriba. Las hojas se vuelven más duras y el sabor empieza a cambiar. Y ahí llega la decepción. Mucha agua, mucho esfuerzo. Y una lechuga amarga que ya no tienes la textura fresca que esperabas. Muchos principiantes siguen sembrando lechuga en julio porque todavía ven espacios vacíos en el huerto y creen que funcionará igual que unos meses antes. Pero el calor del suelo y el sol constante aceleran el estrés muchísimo más rápido de lo que parece. Y lo peor es que muchas veces la planta no muere. Simplemente deja de valer la pena. Pero si la lechuga se vuelve frustrante con calor fuerte, la siguiente planta suele ser todavía más difícil. Incluso desde el principio. Número 4.
La espinaca tiene fama de ser una verdura fácil, saludable y rápida. Y precisamente por eso, muchos jardineros intentan seguir cultivándola durante pleno verano, sin darse cuenta de que julio suele ser uno de los peores momentos para empezar. El problema principal no es solo el aire caliente, es el suelo. Cuando la tierra permanece demasiado caliente durante el día y la noche, las semillas de espinaca germinan peor, más lento o directamente dejan de germinar. Y las pocas plantas que logran crecer muchas veces se ven débiles y estresadas desde el inicio. Además, incluso si sobreviven, el calor hace que la planta quiera producir flores demasiado pronto. Y en cuanto eso ocurre, las hojas pierden calidad, textura y sabor. Muchos principiantes creen que están haciendo algo mal con el riego o que las semillas tienen mala calidad. Pero en realidad, la espinaca simplemente pertenece a otra parte de la temporada. Mientras otras verduras aprovechan julio para crecer con fuerza, la espinaca normalmente pasa esas semanas intentando resistir el calor. Y la siguiente planta parece una gran idea para un huerto productivo. Hasta que pasan varios meses y descubres cuánto puede arruinar el verano, una sola ola de calor. Nombre 3. Coliflor. La coliflor parece una de esas verduras que deberían funcionar bien en cualquier huerto grande y productivo. Y muchas veces, cuando alguien empieza a tener más espacio disponible en julio, piensa que es un buen momento para intentarlo. Pero ahí es donde empiezan los problemas. Porque la coliflor no solo necesita tiempo, también necesita estabilidad. Y el calor intenso del verano normalmente hace exactamente lo contrario. Las temperaturas altas pueden afectar el desarrollo de la cabeza, provocar tamaños pequeños, formas irregulares, o una textura mucho peor de la esperada. Y después de semanas de riego y cuidado, el resultado muchas veces termina siendo decepcionante. Ese es probablemente el aspecto más frustrante de la coliflor en julio. No falla rápido. La planta sigue creciendo. Sigue ocupando espacio. Parece avanzar lentamente. Pero cuando finalmente llega el momento importante, descubres que el calor ya afectó la cosecha desde mucho antes. Y mientras otras verduras aprovechan julio para crecer con energía, la coliflor suele pasar gran parte del verano luchando contra condiciones que simplemente no son ideales para ella. Pero hay otra planta que parece todavía más engañosa durante esta época. Porque incluso cuando sigue verde y viva, su productividad puede caer muchísimo bajo el calor intenso. Nombre 2. Guisantes. Los guisantes son una de las verduras más asociadas con huertos tranquilos, frescos y productivos. Sus flores pequeñas, sus vainas colgando y sus enredaderas delicadas hacen que mucha gente quiera seguir cultivándolos, incluso en pleno verano. El problema es que los guisantes realmente prefieren temperaturas mucho más suaves. Cuando julio se vuelve demasiado caliente, la planta empieza a perder fuerza poco a poco. Y lo engañoso es que muchas veces no parece un desastre inmediato. Las hojas todavía se ven verdes. Las enredaderas siguen creciendo. Pero la producción cambia completamente. Las flores empiezan a disminuir. Muchas vainas no se desarrollan bien. Y el rendimiento cae muchísimo comparado con los meses más frescos. Y en un huerto de verano, eso significa algo importante. Espacio perdido. Porque mientras los guisantes luchan simplemente por resistir el calor, otras plantas como las judías o los pepinos podrían estar usando exactamente ese mismo espacio para producir muchísimo más. Por eso, tantos jardineros terminan frustrados con los guisantes en julio. No porque la planta muera rápido, sino porque nunca llega a dar realmente la cosecha que prometía. Y la siguiente verdura, se hacía, probablemente sea una de las más populares del mundo, pero también una de las más decepcionantes cuando se intenta empezar en pleno calor del verano. Nombre 1. Brócoli. El brócoli es probablemente una de las verduras más populares en huertos de Estados Unidos y Europa. Y precisamente por eso, muchísimos principiantes creen que julio sigue siendo un buen momento para empezarlo.
Pero el calor intenso del verano suele convertirlo en una de las decisiones más frustrantes de esta época. Porque el brócoli realmente prefiere temperaturas más frescas y estables. Y cuando el calor se vuelve demasiado fuerte, la planta empieza a estresarse rápidamente. Uno de los problemas más comunes es el bolting. En lugar de formar una cabeza compacta y densa, el brócoli empieza a florecer antes de tiempo. Y cuando eso ocurre, la textura cambia, el sabor empeora y toda la cosecha pierde calidad muy rápido. Además, julio también trae más presión de insectos. Orugas, plagas y hojas dañadas empiezan a aparecer justo cuando la planta ya está gastando energía, intentando soportar el calor. Y ahí es donde muchos jardineros terminan decepcionados. Porque pasan semanas cuidando la planta, regando constantemente y ocupando espacio valioso del huerto, para terminar con cabezas pequeñas, abiertas o directamente arruinadas por el verano. Por eso, en muchos climas cálidos, el brócoli funciona mucho mejor cuando se reserva para finales del verano o comienzos del otoño. Y aunque elegir las verduras correctas cambia muchísimo el resultado del huerto, todavía existe un error de julio que destruye más plantas que cualquier otra cosa. El aerán de julio, que arruina más huertos. Cuando llega el calor fuerte, la reacción más común de muchos jardineros es simple: regar más y más. Y aunque parece lógico, ahí empieza uno de los mayores problemas del verano. Porque julio no siempre mata plantas por falta de agua. Muchas veces las debilita por un riego incorrecto. Hay personas que ven las hojas caídas durante la tarde y riegan inmediatamente, sin darse cuenta de que algunas plantas simplemente reaccionan al calor del mediodía aunque todavía tengan suficiente humedad en la tierra. Entonces comienza el ciclo. Riegos superficiales, raíces débiles y plantas cada vez más dependientes del agua constante. Y, cuanto más superficiales se vuelven las raíces, más rápido sufren las plantas cuando el suelo vuelve a secarse. Por eso, en verano, normalmente funciona mejor un riego profundo y más inteligente que pequeñas cantidades de agua, varias veces al día. Porque los mejores huertos de julio no son los que reciben agua de forma desesperada, sino los que desarrollan plantas capaces de resistir el calor, con raíces fuertes y estables.